Bienvenidos a esta masterclass. Eh, Normalmente yo soy profesor del máster en dirección de proyectos internacionales y dentro de la temática que suelo abordar, pues está la gestión de equipos de trabajo. Entonces, cuando me propuso EADIC participar en esta masterclass, pues la verdad es que lo vi como una oportunidad porque viendo la situación cambiante que estamos teniendo, claro, yo siempre a mis alumnos pues les intentaba hablar, ¿no? Que cómo se gestionan equipos, pero de una manera que está en una manera física, ¿no? Y realmente, al final, lo que nos ha enseñado esta pandemia es que existen escenarios, ¿vale? Que pueden exigir gestionar equipos de una manera virtual, ¿vale? Para la cual muchas empresas y muchos profesionales de nuestro sector, ¿no? En este caso pues los proyectos de construcción, pues no estamos preparados, ¿vale? Entonces, bueno, pues me pareció una excelente idea plantear esta masterclass para luego incluso añadirla pues a los temarios futuros que en las próximas ediciones que tengan el máster. Claro, tened en cuenta que dependiendo del tipo de negocio, está más evolucionada la gestión de equipos de trabajo en entornos virtuales o el trabajo virtual que en otros modelos de negocio. Por ejemplo, yo en la última edición del máster de edición de proyectos internacionales, que era online, me tocó darla en plena pandemia y no hubo ningún problema a la hora de dar la formación y demás. Pero en cambio, profesionalmente hemos tenido problemas a la hora, ¿no? de seguir con la evolución normal de los proyectos, eh, cómo esas limitaciones de desplazamiento, esas limitaciones de comunicación, ¿vale? Podían hacernos retrasarnos o alejarnos de los objetivos inicialmente fijados. Entonces, me parece que es una, una buena idea plantear, ¿no? El empezar a pensar en sectores igual menos evolucionados virtualmente, que hay vida más allá de los espacios físicos, ¿vale? Entonces, os pongo aquí un poquito el índice, ¿vale? Sobre los conceptos que vamos a tratar en esta masterclass. Si os dais cuenta, el punto de partida no es un antecedentes, sino es la parte de intentar explicar el concepto general de lo que es un equipo de trabajo, ¿vale? Para que todo el mundo lo tenga claro y ver si realmente los equipos de trabajo físicos son compatibles con los equipos de trabajo virtuales, ¿vale? Si las características pueden ser válidas para los dos tipos de modelos. Ver un poquito los antecedentes de cómo estábamos cuando nos ha sobrevenido, ¿no? Esta pandemia, este cambio de modelo organizativo y un poquito las estrategias que debemos plantearnos a futuro de cara a poder gestionar de una manera eficaz pues, futuros equipos virtuales que estemos diseñando o incluso equipos virtuales que estemos intentando implantar, ¿vale? Y un poquito pues, desafíos a futuro que tiene pues, el mundo del, de los equipos de trabajo virtuales, porque al final pues no todo es maravilloso y evidentemente pues todos los sistemas de gestión pues tienen sus problemas y sus necesidades de ajuste, ¿vale? Entonces, dentro de lo que sería el concepto de equipo de trabajo, eh, el trabajo en equipo, ¿vale? Va a implicar siempre un aprovechamiento de un talento colectivo producido por cada persona en su interacción con las demás. Entonces, claro, evidentemente, de esta definición ya surge el primer problema, y es que nosotros, los seres humanos, cuando trabajamos en equipo, estamos acostumbrados a un tipo de interacción, ¿vale? Y más o menos nos sabemos gestionar con ese tipo de interacción. Al final, cuando pasamos al mundo virtual, ese tipo de interacciones se modifican. Entonces, claro, hay que empezar a ajustarnos a esta nueva realidad. ¿Qué elementos tiene un equipo, tanto físico como virtual? Pues evidentemente tiene personas,
¿vale? Los equipos de trabajo están formados por personas que van a aportar a estos equipos una serie de características diferenciales y que van a influir decisivamente en los resultados. Todos los equipos tienen un modelo organizativo, ¿no? Existen diferentes formas en las que un equipo se puede organizar para el logro de una determinada meta u objetivo. Y luego, cada miembro de los equipos o del equipo realiza una serie de tareas de manera más o menos independiente, pero al final siempre es responsable del total de los resultados. Por lo tanto, eh, esa ejecución de manera independiente, pues bueno, siempre favorece también el poder virtualizar estos equipos de trabajo. Y luego, lo más importante, eh, una de las claves fundamentales del buen funcionamiento de un equipo de trabajo es que las metas personales sean compatibles con los objetivos del equipo. Entonces, si repasamos estos tres elementos, ¿no?, que acabo de describir, parece que pueden ser compatibles tanto en el mundo físico como en el mundo virtual. ¿Cuál es un poco el problema? Pues que habrá ajustarse y evidentemente no es lo mismo gestionar personas cara a cara que gestionar personas pues, que están a muchos kilómetros de distancia. Entonces, dentro de antecedentes, cuál era el punto de partida que muchas empresas teníamos, ¿no? Trabajamos con equipos físicos y de repente llega un momento, bueno, hasta cierto punto igual teníamos ciertas metodologías, procedimientos virtuales, pero llegó un momento en el que no podía haber una confluencia, ¿no?, de las personas del equipo para ejecutar. Entonces, primer problema, pues que había, o primer punto de partida, que había una falta de planificación, ¿no? Y una falta de un liderazgo, ¿no?, que estuviera preparado para esta nueva situación, ¿no? Esta gestión de equipos virtuales nos ha parecido de una manera espontánea y muchas veces sin tenerlo realmente pensado y planificado con anterioridad. Entonces, nos había un poco a traspiés, por lo menos en el sector nuestro. Evidentemente, en los sectores que son mucho más digitales, ¿no?, relacionados con las TICs, con la formación online, pues ya es un mundo en el que trabajan, por lo tanto, pues no tienen mayor problema. Otro punto de partida y problema inicial que hemos tenido, pues fallos de comunicación, ¿no?, derivados de este cambio de modelo de comunicación que hemos tenido que adoptar sin tiempo de adaptación. Muchas veces, igual esos todos sistemas informáticos no estaban ni implantados en muchas empresas. Entonces, también lo mismo, ha habido un poco ir adaptándonos a la nueva realidad, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, ¿no? Yo tengo dos niños y una niña pequeñitos y la mayor, claro, bueno, la mayor que tiene 4 años, estaba recibiendo clases a través de Microsoft Teams. Entonces, claro, eh, ellos que son tan pequeños, pues bueno, sus procesos de adaptación son mucho más cortos, pero han sido necesario adaptarse a esa nueva realidad, ¿vale? Entonces, ¿qué requisitos debemos plantearnos previamente, ¿no?, a la hora de abordar este cambio, ¿no?, de paradigma en la gestión de equipos? Pues primero, una nueva definición inicial de las expectativas que tenemos de los miembros de nuestro equipo. Es decir, no es lo mismo las expectativas que tú puedas tener a nivel productivo de un equipo en las que tu nivel de seguimiento y control pues se hace de una manera, ellos, el tipo de trabajo pues es el que siempre ejecutan, el habitual, y en cambio ahora estamos cambiando procedimientos. Entonces vamos en primer lugar, a definir unas nuevas expectativas, ¿no? Al final las personas necesitan saber qué se espera de ellas. Muy importante, no dejarles un poco ahí, ¿no? Oye, mira, yo te dejo ahí el portátil, ¿no? Y están aquí los 4 programas y tú, como siempre, ¿no?, a darlo todo. No, hay que entender la nueva realidad y al final nuestra labor como gestores es orientar pues, a todos nuestros equipos de trabajo en cómo queremos que se desempeñe esa nueva realidad. Otro requisito previo,
Pues evidentemente impartir la formación necesaria en las nuevas herramientas que vamos a utilizar. Muy importante. Evidentemente, pues, en el mundo de los proyectos, por los portátiles, móviles, todo eso pues son cosas bastante habituales, pero realmente yo nunca había tenido una reunión con un cliente por videoconferencia, ¿no? El compartir documentos, el compartir pantalla, ¿no? Como veremos más adelante, pues ese tipo de nuevas formas de trabajar, pues hay que enseñarlas. Ese tipo de nuevas herramientas hay que enseñar a la gente. Eh, Otro requisito previo muy importante también, el tener bases de datos de procedimientos e informaciones necesarias que necesita la gente para desempeñar su trabajo. Es decir, al final hay que intentar conseguir que todos los miembros del equipo virtual puedan encontrar lo que necesitan en todo momento. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos unos servidores, entonces, y trabajamos con VPNs y como tenemos un servicio de soporte informático realmente bien gestionado, ¿qué pasa? Pues que prácticamente sin hacer nada, yo me conecto con un programita que tengo al servidor VPN y puedo acceder a toda la información que tengo alojada en los servidores físicos de la oficina. Entonces me permite el no tener que ir a la oficina, igual no puedo sacar información, sino directamente sin problema, ¿vale? Tener un repositorio documental, muy importante también. Y luego, a medida que vamos usando estas herramientas de la manera correcta, hay que ir evaluando si realmente son las adecuadas. ¿Vale? También muy importante. ¿Por qué? Porque, claro, al principio, claro, pues utilizas un tipo de herramienta, pues igual el Microsoft Teams o el Adobe Connect o el Huggins. Entonces, hay, dependiendo, si tú trabajas en entornos Microsoft, en entornos de Google, pues es importante el ver si es compatible con tus programas, si es compatible con toda la documentación que tienes, con tus formas de trabajar. Entonces es importante también ir evolucionando y ver que las herramientas que estamos implantando y que estamos usando, pues son las adecuadas y son, digamos, las que mejor nos ayudan a la hora de realizar nuestro trabajo. Y luego hay que ver también desde el inicio qué ventajas tienen los equipos virtuales. ¿Por qué? Porque al final, eh, siempre digo que en la vida no pasan cosas buenas o cosas malas. Al final, la vida lo que te brinda son oportunidades. Entonces, algo tan malo como una pandemia que cierra las economías, pues puede presentarse en una oportunidad. El ejemplo más claro es las tecnológicas. Eh, Amazon yo creo que se está hinchando a vender y facturar. Entonces hay que estar preparado, ¿vale? Para todo este entorno externo tan cambiante y plantearnos que cualquier modificación en los escenarios externos, pues siempre son oportunidades. Entonces, al final, los equipos virtuales facilitan unas condiciones de trabajo, ¿vale? Por un lado, con una flexibilidad y una autonomía en el manejo del tiempo para las personas, ¿vale? Que esto es importante a nivel motivacional, ¿vale? Muy importante. Eh, no hay necesidad de desplazarse al espacio físico, ¿vale? Entonces, a la hora de dimensionar oficinas y no estamos tan condicionados por eso, pues se pueden hacer turnos, o sea, es decir, nosotros, por ejemplo, la delegación nuestra, eh, hace 2 años hicimos unas oficinas con unas naves y tal, y se nos han quedado pequeñas. En 2 años se nos han quedado pequeñas y cuando entramos allí éramos 4 gatos, como quien dice, ¿no? Se hicieron suficientemente grandes para que... Entonces, digamos que estas nuevas formas de trabajar, ¿vale? Siempre ayudan
a que sea más fácil dimensionar para las empresas los espacios de trabajo y demás. Evidentemente, pues con el escenario que nos toca vivir hay que tener pues, las medidas de seguridad oportunas, pero bueno, siempre es un valor a tener en cuenta. Eh, no contar con una plataforma física para la empresa, como para el equipo, pues siempre eso te ahorra un dinero en instalaciones y en traslados. Luego, para muchas personas, evidentemente, es un privilegio trabajar desde casa. Para algunas personas. Esto ya lo hablaré un poquito más adelante, en otras diapositivas. Es un privilegio para trabajar. Entonces, te permite que ciertos profesionales, igual que es más difícil de captar porque no quieren desplazarse, pues ahora con estos nuevos modelos de gestión es más sencillo. ¿Vale? Entonces, eso también es una ventaja muy importante a tener en cuenta. Luego el trabajo en equipo virtual pues siempre te ofrece a las personas muchísima flexibilidad, ¿vale? Para encontrar ese equilibrio importante entre vida laboral y vida personal, ¿vale? Esto es también muy importante a tema motivacional. Y luego pues para temas medioambientales pues siempre todas las empresas, ¿no? Pues esto es algo que se está introduciendo mucho en su cultura empresarial, el tema de medioambiental. Entonces, pues el tema de disminución de transportes, el tema de disminución de papel, pues son otro par de puntos muy importantes y que tienen las empresas muy en cuenta a la hora ¿no? de- de interiorizarlo en su cultura y de trasladarlo a sus trabajadores. Entonces, visto un poco el punto de partida que tenemos y un poquito eh, bueno, estos son nuestros requisitos, vemos las ventajas que tiene la gestión ¿no? Los equipos virtuales. Bueno, pues vamos a plantear qué estrategias deberíamos de seguir, ¿no? Para mejorar nuestra gestión de equipos virtuales. Evidentemente, eh, los equipos virtuales es un concepto que yo creo que ha llegado para quedarse en todos los ámbitos eh, de diferentes economías, ¿no? Yo creo que al final esto ya en diferentes sectores económicos, yo creo que todos van a tener presente el tema virtual. También creo que no va a ser lo único, es decir, que va a haber una convivencia entre gestiones de equipos físicos y gestiones de equipos virtuales, con lo cual una sobrecarga de trabajo, una necesidad extra de preparación para los gestores, ¿no? Porque al final, si os dais cuenta, son como dos ambientes un poquito similares, pero con sus particularidades. Entonces, bueno, pues vamos a ver, ¿no? qué estrategias deberíamos seguir pues para potenciar, ¿no? o para mejorar nuestra gestión de estos equipos virtuales. Desde el punto de vista de lo que sería la cultura, desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la productividad y un poquito desde el punto de vista de la contratación, ¿no? De los recursos humanos. Entonces, desde el punto de vista de la cultura, aquí, ¿vale? Los trabajadores remotos muchas veces suelen tener una extraña sensación de que no forman parte o que no forman parte de la cultura de una compañía, ¿vale? Esto es una tarea muy difícil, la de crear y mantener esta cultura a través solamente de las palabras escritas, ¿vale? Entonces, siempre los recursos audiovisuales ayudan mucho, ¿vale? Son herramientas muy poderosas para desarrollar esta cultura, ¿no? Que queremos un poco trasladar entre los miembros de la compañía. Incluso el concepto de grabar vídeos que los futuros empleados puedan visualizar, ¿vale? Pues puede siempre inspirar a nuestros equipos y reforzar conceptos y valores fundamentales en la cultura de la compañía. Sobre todo conceptos vinculados con la visión y la misión que tiene la empresa. Luego, muy importante el concepto de reuniones en persona, ¿vale? Que sea un equipo virtual no significa que no haya que verlos nunca. O sea, son virtuales, pero existen. No, o sea, tampoco
hay que llevar esto muy al extremo. ¿Por qué? Porque además es difícil crear amistades verdaderas de una manera remota. ¿Vale? Hay que intentar reunirse pues, con las personas de nuestro equipo tan seguido como sea posible, ¿no? Hay que intentar crear lazos entre los miembros con su compañía. Eso es importante. También la promoción de amistades virtuales, ¿vale? Yo lo que digo siempre a mis alumnos, los equipos están formados por seres humanos, ¿vale? Que esto muchas veces a muchos gestores se nos olvida. Seres humanos que necesitan relacionarse, conectarse con otros seres humanos. Las personas necesitan socializar fuera del trabajo, ¿vale? Y, y es importante y mejora mucho el rendimiento de los equipos de trabajo y evidentemente es más importante en equipos virtuales. Y luego, en último lugar, ¿qué tenemos que potenciar en el tema de la cultura? El sentimiento de equipo, ¿vale? Cuando todo el trabajo lo vamos a realizar de manera virtual, pues casi seguro vamos a necesitar de un esfuerzo extra para mantener a las personas comprometidas con su equipo. Al final tú cuando tienes a alguien delante que le ves, eh, que eres capaz de percibir el ánimo que tiene, pues empieza a crear empatía. Tu empatía con un ordenador pues es muy difícil, es muy difícil. Entonces hay que intentar necesitan saber que no solo contribuyen a cumplir con el objetivo común del equipo, sino que al final son parte valiosa e importante del éxito de su equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir, bueno, de su equipo y de la compañía? Es decir, ¿cómo vamos a conseguir también ese sentimiento de equipo? Bueno, pues podemos tener comunicaciones no relacionadas con los trabajos, compartiendo la visión a futuro de la compañía, manteniendo a tu equipo informado de cómo le va la compañía. Al final, a las personas les gusta saber qué ocurre pues, en otras partes de la empresa y cómo encajan y cómo ellos se encajan mediante sus contribuciones. Es decir, cómo yo, es decir, afrontar ese sentimiento, ¿no? de orgullo de que mi trabajo contribuye a hacer crecer hasta a la empresa, ¿no? Eso también es importante. ¿Cómo más vamos a conseguir mejorar ese sentimiento de equipo? Pues involucrar a todo el equipo en eventos, en proyectos importantes, eh, o incluso pues, la que es habitual en España, ¿no? En enviar regalos cuando hay un nacimiento de algún hijo y cosas así, ¿no? Es decir, al final es cualquier cosa para hacer que las personas no sientan que solamente están trabajando por su cuenta, sino que digamos que forman parte y que son importantes dentro de su compañía, ¿no? Creo que es la manera o la mejor manera de lograr ese sentimiento de equipo pues, en el mundo virtual. Luego, estrategias relacionadas con la comunicación. Vale, pues crear una mensajería interna, ¿vale? En un ambiente virtual, pues se necesitan crear oportunidades, ¿vale? Para que los miembros del equipo chateen tanto de manera formal como de manera informal. Esto es como digo, vamos a ver, esto como siempre le digo a mis alumnos. el- Hay que intentar buscar el punto medio. Ni que estemos todo el día en el chat informal, ¿no? En el WhatsApp ahí dándole, o en el Telegram, pero tampoco, es decir, al final hay que entender que, que esas charlas que tú puedes tener con tus compañeros en tu puesto de trabajo ahora no existen. Entonces, eh, que eso, intentar trasladarlo al mundo virtual, ¿no? Esa mensajería interna. Luego, el concepto de salas de chat abiertas, ¿vale? Ahora es diferente al de mensajería interna, ¿vale? Una sala de chat abierta es la manera en que los miembros que forman cada equipo pueden dejar mensajes relevantes, ¿vale? De las actividades del equipo. ¿Vale? Esto ya es más relacionado con el tema trabajo, con el proyecto, ¿no? Y es muy importante eso,
muy importante que estas salas de chat activos no se conviertan en esa distracción por mensajería informal, ¿vale? Es decir, está la mensajería interna más informal y luego las salas de chat donde se habla de temas del proyecto, ¿no? Es importante que exista también un constante flujo de información que permita discutir asuntos importantes y nos permite que los miembros del equipo sientan una conexión, ¿vale? Intentando que no sea muy excesivo y se convierta en una herramienta que perjudique la productividad. Otra estrategia relacionada con la comunicación, pues es muy importante definir el estilo de comunicación, ¿vale? Dependiendo de nuestras necesidades, pues hay que ver qué es lo que mejor nos funciona. Pues un correo para comunicaciones rápidas, programas de chat para ser, como hemos visto, ¿no? de mensajería interna o salas de chat abiertas, llamadas telefónicas o videoconferencia, ¿vale? Normalmente cuando hay cualquier tipo de problema emocional, un problema de rendimiento, pues siempre es manejarlo vía telefónica igual es más complicado y la videoconferencia nos ayuda bastante. Sobre todo teniendo en cuenta que somos, creo que somos, digamos, por nuestra cultura latina, al final necesitamos, a la hora de comunicarnos, o sea, el lenguaje que utilizamos es un lenguaje de alto contexto. Entonces, para nosotros las palabras son la mitad del mensaje. Entonces necesitamos ver cómo nos lo dice, con qué pausas, hacia dónde mira, si se toca el pelo. O sea, necesitamos muchos más mensajes que no están implícitos en el mensaje propiamente dicho. Entonces, al final un videochat siempre a nosotros, a los anglosajones no, porque ellos tienen otro modelo comunicativo, nos ayuda mucho más una videoconferencia que directamente un correo. En cambio, si dentro de tu equipo de trabajo pues estás con algún anglosajón, pues tú le mandas un correo y él perfectamente lo entiende, porque son unos modelos comunicativos diferentes. Esto, por ejemplo, dentro del módulo hay otra parte también en la que tratamos estas diferencias culturales, ¿no? Dependiendo eh, que realmente, una vez visto, ¿no? Toda la gestión de las personas, pues realmente hay que ajustar, hacer unos microajustes cuando estamos tratando con diferentes nacionalidades, ¿vale? Porque al final cada una, dentro de unos grandes bloques, tiene sus particularidades. Eh, como os comentaba antes, la creación de vídeos cortos, ¿no? Pues para que, bueno, pues siempre ayuda a mejorar la comunicación. Más cosas. El, el- el uso de la comunicación, sí, el uso de la comunicación visual, ¿vale? Con la finalidad de explicar conceptos que que no pueden ser explicados de una manera verbal y que igual son más sencillos de asimilar de forma visual, ¿vale? Pues algún detalle técnico, algún modelo, ¿vale? Siempre igual explicarlo verbalmente es más complicado. Entonces, mediante el uso de la comunicación visual y luego también con el uso de la siguiente herramienta que os pongo aquí de compartir pantalla, pues siempre es más sencillo. Muchas veces explicar o- o preguntar sobre ciertos conceptos pues, a tu equipo pues, a un externo. Lo mismo, herramientas de colaboración de documentos y luego ya, pues en ciertos proyectos existen los sistemas de gestión de proyecto, ¿vale? Que esto digamos que es lo óptimo. Pasa que tened en cuenta que los sistemas de gestión de proyectos son bastante concretos para proyectos concretos. Entonces, digamos que no es que esté implantado en toda la compañía, ¿vale? Digamos que es para un proyecto concreto. Luego, estrategias ligadas con la productividad. Vale. Eh, Muy importante que en un negocio que se maneja en un ambiente de oficina, pues puede a veces muchas veces compensarnos
pues que hasta cierto punto pues no poseer sistemas y procesos, ¿vale? Porque al final muchas veces las personas hablan cara a cara y, y tú puedes supervisar el trabajo realizado por todos los miembros de tu equipo y no tiene por qué haber desviaciones. Claro, cuando tú ese proceso de supervisión no lo puedes llevar a cabo día a día, pues es muy importante, ¿vale? Tener procesos y procedimientos totalmente estandarizados, ¿no? Pues para que al final tu seguimiento pues sea según, digamos, los hitos que tú marques. Eso es importante, ¿no? Es una mejor manera de trabajar, ¿vale? Que todo esté documentado, estandarizado y se revise constantemente. Luego, flexibilidad horaria. Bueno, pues las personas que trabajan desde casa, eh, digamos que trabajar desde casa puede ser un beneficio, ¿vale? Con cierto grado de flexibilidad respecto a sus horas de trabajo. Y teniendo en cuenta, vamos a ver, esto de la flexibilidad también hay que tener en cuenta el tema de los horarios. Es decir, tú al final puedes plantear cierta flexibilidad, pero no una cosa que, oye, que se te descuadre, ¿vale? Los horarios de los miembros de tu equipo, porque al final, hombre, si están todos ubicados en la misma franja horaria, pues no suele haber muchas desviaciones, pero bueno, puede llegar el caso, nos ha pasado, de llegar el caso de que es que por la tarde falta gente del equipo y no puedes, digamos, tratar temas de esa parte. Entonces, ahí existe un desajuste en los horarios y eso es un problema. Eh, con respecto a las evaluaciones de desempeño, ¿vale? Es muy importante que tanto si el equipo es virtual como si no, hay que medir la productividad de alguna manera. Entonces, habrá que buscarse los indicadores claves para poder definir si el trabajo está bien hecho o no. Y luego también, muy importante, hay que ser transparente sobre ese seguimiento, ¿vale? Es decir, al final tú tienes que plantear a los miembros de tu equipo, mira, vamos a medir esto así, mm, a ver qué sale, y después, al cabo de unas semanas, comprobar el rendimiento y ver realmente si hay un desajuste porque no estamos midiendo algo de una manera correcta o hay un desajuste porque surge un problema a la hora de virtualizar ese equipo, ¿vale? Eso es importante. Y luego, pues muy importante, las reuniones de revisión, ¿no? Uno de los problemas que tiene trabajar desde casa es que las personas muchas veces se pueden sentir solas y aisladas, ¿vale? No todo el mundo se puede adaptar a este tipo de trabajo y mucha gente pensará, "Jo, ¿cómo no te puedes adaptar a este tipo de trabajo?" Pues, por ejemplo, en mi caso, para mí es un problema. Para mí es un problema, o ha sido un problema, trabajar de manera virtual, porque al final, como te decía, mi mujer trabaja también, ha tenido que también adaptarse al mundo virtual, ¿no? A la gestión virtual, y tenemos dos hijos que son muy pequeños. Entonces, claro, como no había colegios, como no nadie les podía cuidar, entonces trabajar desde casa, gestionar desde casa, teniendo, ¿no? dos entes por aquí eh, que requieren pues, una serie de cuidados, es complicado. Entonces es muy importante tener unas reuniones de revisión con tus miembros del equipo para ver que la cosa funciona. Es decir, porque igual, es decir, es lo que os comentaba al principio, ¿no? Vamos a tener claro de que los equipos físicos van a convivir con los equipos virtuales. Es decir, el mundo virtual y la gestión virtual tiene unas ventajas muy importantes, ¿vale? En temas de flexibilidad, en temas sobre todo motivacionales para nuestra gente, muy importantes. Y en temas de, por ejemplo, aquí en Madrid, el hecho de salir una hora más tarde de tu casa para llegar al trabajo puede implicar que tú tardes una hora en llegar a tu puesto de trabajo o tardes 15 minutos. Entonces, esa posibilidad de empiezo mi jornada laboral, ¿no? Delante del ordenador, me conecto, puedo
gestionar en mi equipo, puedo contactar con mi cliente, puedo hacer todo mi trabajo de manera virtual, porque yo realmente mi trabajo puedo hacerlo de manera virtual, salvo que tenga que imprimir alguna cosa en la oficina. A mí por la oficina no me hace falta ni pisar. Puedo estar en mi casa, cuando me hace falta salgo a los diferentes proyectos para revisarlos, que muchas veces es casi casi ya porque estás aburrido de estar en casa, porque también con una llamada de teléfono, incluso para que os deis cuenta hasta dónde puede llegar esa gestión virtual. Yo hace unos cuantos años me tocó hacer algún proyecto en el norte de España y ahí eh, ponían cámaras, ponían cámaras y la dirección de obra tenía conexión directa con la obra. Entonces, no les hacía falta ni ir a visitarte. O sea, yo me acuerdo la primera vez que me llaman por teléfono, me dicen, oye Roberto, que es que resulta que hemos visto a un chico sin el casco en la calle no sé cuántos. Joder, madre mía, qué tíos estos. Y ya cuando me explican, no, es que tienen aquí unas cámaras, no sé qué. Entonces, es decir, hay muchas maneras de poder gestionar virtualmente, ¿vale? Muchas maneras. Y se puede llegar a unos grados importantes. ¿Qué pasa? Que lo que os comentaba, es también importante el trato físico, ¿vale? Esa generación de confianza es muy importante. Entonces, el mundo virtual está muy bien, pero también el mundo físico está muy bien, tampoco vamos a despreciarlo. A niveles de contratación, vale, en último lugar, la última estrategia que debemos seguir, pues sería dentro de los procesos de contratación. A ver, que me lo dejo aquí. Perfecto. Eh, en primer lugar, debemos adecuar los procesos de selección a la nueva realidad, ¿no? Nuevos tipos de conocimiento, eh, periodos de prueba, formación, factores ambientales del empleado, lo que os decía, yo igual tengo un empleado que me interesa, pero es que igual esa persona no puede trabajar virtualmente, como me ha pasado a mí temporalmente de que tengo aquí a mis hijos, que no sé qué. Es decir, pueden existir ciertos desajustes que debemos tener en cuenta a la hora del proceso de selección. La política retributiva, ¿vale? Muchas personas desean trabajar de manera virtual y muchos profesionales están dispuestos a sacrificar parte de su remuneración, ¿no? Por una oportunidad de trabajar desde casa. Eh, yo esto no me lo tomaría tampoco como, digamos que el mundo virtual hay que tomárselo como un ahorro en costes, ¿vale? Un ahorro en costes para la empresa hasta cierto punto, porque al final implantar todo este sistema informático cuesta un dinero, pero también te lo puedes ahorrar lo que decíamos de las oficinas, de transporte. Al final, creo que en el confinamiento, con el vehículo que tengo de empresa, pues yo creo que habré echado un depósito. En cuanto nos han desconfinado, no sé, llevaré como 2 a la semana o así. Entonces es diferente. Entonces, digamos que la política retributiva hay que verlo más como un ahorro o plantearla más como un ahorro, más que como quieres trabajar desde casa, te pago menos. Al final, si el trabajo está ahí, el trabajo está ahí. Lo que evidentemente igual hay un ahorro de, mira, pues no necesito poner un coche, no necesito una tarjeta de combustible, ese tipo de ahorros es en los que hay que plantearse. Hay que asimilar la cultura, ¿eh? Ese proceso de asimilación de la cultura. Si estamos contratando nuevos empleados de manera encima remota, pues es imposible aprender observando a sus compañeros, ¿no? Porque no nos encontramos en la oficina. Entonces, es importante o hay que asegurarse de tener un programa de entrenamiento que les eduque sobre la compañía, ¿no? Sobre la manera correcta de hacer las cosas, nuestra cultura, ¿no? Nuestra forma de hacer las cosas es esta, ¿no? También lo que os comentaba al principio, pues hombre, tener un repositorio, una base de datos, las políticas, la cultura, pues es importante.
pero también hay que trasladarla y tenemos que ser conscientes de que esa persona la entiende, ¿vale? Y la hace suya. Eh, ¿Cuál sería el perfil idóneo, ¿no? Esto que os pongo aquí, las características de un buen miembro de un equipo virtual, ¿vale? Bueno, pues todas estas que os digo ahora. Primero, que tiene o demuestra altos niveles de motivación. Claro, trabajar desde casa requiere un nivel de motivación diferente a trabajar en la oficina, ¿no? Que te están ahí viendo. Es que es un cambio de cultura, ¿no? Pasamos de una cultura del compromiso, una cultura de querer hacer tu trabajo, a muchas veces una cultura de, bueno, yo aquí caliento la silla, que esto es lo que ven y parece que como estoy aquí todo el día sentado, hago mucho. Cambia mucho la forma en la que nos van a medir ahora. También es muy importante que esa persona se apoya en los demás, ¿no? Para cuando tiene un problema y para compartir información, ¿vale? Que no le cueste la comunicación, eh, que sea, digamos, que se abra a los demás, que no sea muy introvertido, que colabore, o que, sí, que le guste colaborar con el resto de los miembros del equipo, que se sienta cómodo trabajando en un entorno de trabajo poco estructurado. Ten en cuenta que al final, como digo yo, esto tú te organizas y, bueno, entonces no todas las personas están preparadas para entornos en los que no te dicen, mira, tienes que hacer esto, 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 esto. Entonces eso también hay que tenerlo muchas veces en cuenta. Tienen que ser capaces de operar de forma autónoma para alcanzar objetivos y metas. Esto igual es lo más difícil. ¿Vale? Hay mucha gente que necesita lo que te decía, que le vayas marcando todos los pasitos. Y en cambio hay mucha gente que es todo lo contrario. Es decir, hay mucha gente que encaja muy bien en equipos virtuales porque son muy autónomos y en cambio en el mundo físico muchas veces se sienten más retraídos. Que sea hábil con trabajando con herramientas virtuales, que sepa también utilizar eficazmente el tiempo, recursos, que sepa resolver problemas relacionados con el trabajo y pues que al final pues que tenga esa responsabilidad en sus decisiones, en sus acciones y en su desempeño. Un poco sería lo ideal. Desafíos que tenemos a futuro. Ahí está. Vale. Desafíos a futuro de la gestión de equipos virtuales. Pues yo creo que eh, el más importante y el fundamental es que hay que intentar humanizar este medio virtual, ¿no? El no contar con relaciones cara a cara, pues al final ese ambiente laboral se enfría, ¿no? Se enfría y hay que, nuestra labor es prestar mucha atención, ¿vale? Sobre nuestro equipo e intentar implementar estrategias que nos permitan humanizar este medio virtual, ¿vale? ¿Qué estrategias? Pues un poquito lo que se hemos visto anteriormente. Eh, Objetivos compartidos, ¿vale? Ya estés ocupado en el trabajo diario convencional o trabajando desde casa, pues tienes que reunirte con tu equipo y establecer esos objetivos y requisitos para el trabajo diario. ¿Qué tareas tenemos que afrontar? ¿Qué hay que hacer y cuándo? ¿Quién tiene que hacer esas tareas? ¿No? También hace falta pues, crear esos canales necesarios de respuesta para asegurarnos que los objetivos compartidos estén en la mente de todos en todo momento. Es decir, al final nuestro trabajo es que la gente siga centrada y, ¿no? Y que la conclusión del objetivo sea, digamos, nuestra única guía. Eh, Crear confianza y fomentar colaboración. ¿Vale? También otro desafío importante es que este tipo de colaboraciones de personas en diferentes ubicaciones requiere de unos líderes competentes en ese tipo de gestiones, ¿no? Y muy importante
que haya mucha confianza. Claro, un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Esa confianza, ¿cómo se crea? Pues al final, con el tú a tú, con cierta informalidad muchas veces, es la manera de crear confianza. Luego también, muy importante, el definir desde el primer momento las reglas que se va a seguir en esta nueva forma de interaccionar. Horarios, protocolos, tareas diarias. Al final, lo que os planteaba, ¿no? Muchas veces planteamos el escenario en el que vamos a jugar y a partir de ahí, pues que la gente vaya cumpliendo sus objetivos. La motivación, ¿vale? Un equipo virtual también necesita estar motivado. Claro, tened en cuenta una cosa, motivar a alguien en la oficina puede ser relativamente sencillo hasta cierto punto, ¿vale? Porque esto sí que, el tema de la motivación sí me gusta tratarlo mucho en el módulo, porque creo que es muy importante, ¿no? Diferenciar entre esas motivaciones extrínsecas, esas motivaciones intrínsecas, ¿vale? Porque muchas veces pasa que no sabemos motivar de la manera correcta, ¿vale? Esto, por ejemplo, también tiene una relación con el tipo de cultura eh, y tu nacionalidad, ¿vale? El tipo de motivación. Entonces, todos esos puntos hay que tenerlos en cuenta. Evidentemente, en el mundo virtual, pues lo mismo. Lo que pasa es que son diferentes. Luego, con el uso de herramientas correctas, bueno, pues al final los trabajos, o sea, los equipos de trabajo virtuales, pues requieren de una gestión inteligente y experta, ¿vale? Como cualquier otro tipo de trabajo. Entonces, hay que tirar de soluciones online, herramientas colaborativas que siempre ayuden, ¿no? A que los miembros del equipo pues, cooperen desde diferentes ubicaciones. Muy importante, lo que os decía antes, ¿no? Hay que comprobar que esas herramientas, analizarlas cuidadosamente, que funcionan de bien, que nos sirven para nuestro propósito, ¿vale? Y solo así, pues conseguimos saber qué herramienta es la que mejor se ajusta a nuestras necesidades. Y como todo en la vida, pues experiencia. Al final necesitamos ir cogiendo experiencia, ir ajustando nuestro desempeño a esta nueva normalidad pues, que nos ha tocado vivir. Daros las gracias por seguir ahí. Espero no haberos aburrido en exceso. Sobre todo si venís del mundo de las TICs, pues igual os ha parecido un poco más. Pero realmente nosotros yo que vengo del mundo de la construcción, esto es un cambio importante. Un cambio importante el no pisar la oficina, el que, ¿no? los directores no te vean por allí y realmente no sepan qué estás haciendo, eh, está siendo duro muchas veces. Pasa que, bueno, al final esto es una cuestión de confianza, de herramientas y de entender esta nueva normalidad y como siempre, ¿no? Entender que las cosas no son buenas, no son malas, son oportunidades. Tenemos que prepararnos para las oportunidades que nos brinda al final pues, la vida.